El escándalo saltó hace una década, pero las víctimas siguen sin solución. Hoy lunes se cumplen 10 años desde que Afinsa y Fórum Filatélico fueron intervenidos por estafa tras una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. Este domingo miles de afectados han salido a las calles a manifestarse. Piden que se cumpla el acuerdo político aprobado en noviembre de 2014 por todos los parlamentos autonómicos y el Congreso, que consistía en que el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, asumiera los bienes de Fórum y Afinsa para venderlos, de manera que se indemnizara inmediatamente a los perjudicados. Tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Herrero, secretario general de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ADICAE. Muy buenos días. Hola, buenos días. 10 años después, ¿en qué punto se encuentran los damnificados por la caída de Fórum y Afinsa? Bueno, se encuentran en un punto en el que no les queda más que expresar, aparte de seguir luchando, su rabia e indignación por un Estado de Derecho que no funciona, es decir, una justicia que en 10 años ha sido incapaz de dar resolución al problema, a la mayor estafa al ahorro que ha habido en España. En segundo lugar, unos parlamentos, unos gobiernos, habría que decir más que parlamentos, que no han ejecutado lo que los parlamentos autonómicos y el propio Congreso de los Diputados le ha instado a hacer, que es dar una solución, y en consecuencia pues un descrédito total de las instituciones que no han sabido o querido dar respuesta después de 10 años a un fraude de estas características y de este alcance, claro. Fernando, ¿cuántos afectados puede haber en toda España y existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que puedan recuperar parte de sus ahorros? Este gran fraude afectó a cerca de medio millón de familias, a 470.000 familias que bueno, iban depositando sus modestos ahorros en este tipo de empresas que se exponían a la luz pública, es decir, no eran chiringuitos ocultos en una callejuela o a oscuras, sino con luz y taquígrafos comercializaban, ofrecían y publicitaban sus servicios. ¿Posibilidades de recuperar? En ese camino estamos en ADICAE. Aunque hayan pasado 10 años, lo que se ha puesto de manifiesto este fin de semana con las movilizaciones de los afectados en toda España es que no están ni estamos dispuestos a tirar la toalla y que vamos a seguir exigiendo al nuevo gobierno que resulte de estas incipientes elecciones que cumpla simplemente lo que el Congreso ya ha resuelto y lo que ha instado al Gobierno, que es esa solución que propuso ADICAE, que ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios en toda España y que es respaldada, por supuesto, propiamente por los afectados. ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué impedimentos o qué razones se da para no hacer efectiva esta solución? Bueno, pues en este asunto lo peor es que ni siquiera se dan motivos, simplemente es la callada por respuesta, porque es evidente que estamos hablando de un problema de un alcance muy fuerte, pero que tiene además un componente social, porque estamos hablando de muchas personas jubiladas ya, de más de 65 años en muchos casos, que bueno, pues no pueden disponer de unos ahorros que habían previsto precisamente para esta situación, con lo cual estamos hablando de un problema de derechos, de un problema de justicia, pero también de un problema que tiene un componente y un carácter claramente social. El por qué no dan respuesta a las instituciones a ello, pues es seguramente por la negativa a querer asumir y aceptar que ha habido una evidente responsabilidad del Estado en este fraude, y por eso planteamos esta solución, no como un elemento de caridad o de beneficio extraordinario para estas familias, sino que el Estado permitió que funcionaran estas compañías durante años, engordaran la bola de nieve y al final el estallido afectará a muchísima más gente de la que normalmente habría afectado. Y a la vista de este escándalo, ¿creen en ADICAE que se han tomado las medidas necesarias para que no vuelva a producirse casos similares? Bueno, pues en realidad este asunto pone de manifiesto, como luego se han puesto de manifiesto con posterioridad, con otros grandes fraudes al ahorro, como el de las participaciones preferentes, que hay unos importantes déficits en la supervisión del ahorro en España. Con lo cual habría que decir que no consideramos que se hayan puesto las medidas, es decir, se aprobó tras el estallido de esta estafa una ley de bienes tangibles, vino a llamarse, pero que lo que hace es en realidad simplemente hacer que no sea viable un negocio de las mismas características, es decir, basado en sellos o basado en obras de arte, pero eso no quiere decir que se haya puesto coto absoluto y se hayan dado las garantías necesarias para que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse, y ahí lo tenemos, es decir, después del Fórum Afinsa surgieron las participaciones preferentes, otra cosa en productos emitidos por entidades financieras, pero en el fondo también pues en los que se trató de un gran fraude al ahorro con un engaño generalizado a cientos de miles de familias. Fernando, y tratando esto desde otro punto de vista, ¿creen que todas las asociaciones han estado siempre en la primera línea con los afectados o ha habido intereses particulares en otras? Se lo pregunto porque Ausbank, ahora como saben de actualidad por el encarcelamiento de su presidente, criticó muy duramente esta intervención.
Sí, el caso de Ausban en este asunto fue simbólico, porque no simbólico, fue determinante, pero bueno, fue muy expresivo de lo que era ya Ausban entonces y lo que se debía saber ya entonces, porque lo que hizo esta pseudo-organización, que en realidad era un chiringuito sin más, fue personarse supuestamente para defender a los afectados, pero en realidad defendía a los acusados y por ese motivo fue expulsado de los 2 procedimientos penales en la Audiencia Nacional que se seguían, acusándole además a Ausban los jueces de fraude procesal, que se llama. Pero fue una expresión de la enorme confusión que ha habido y todavía hay en gran parte de los afectados que están todavía engañados en unas operaciones de, insisto, confusión, instadas, promovidas por los propios imputados, por los propios acusados, por los defraudadores, con plataformas que en realidad se han dedicado durante todos estos años a defender la inocencia de las empresas y determinar que es que el Estado es el responsable, pero no por no vigilar, sino por intervenir, cuando en realidad debería haber intervenido antes. Ausban es un ejemplo patente de eso, en el que hay otros elementos, ¿no?, como cobros que recibió de la propia Finsa y que ahí constan en los archivos del juzgado. Pues Fernando Herrero es secretario general de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE. Muchas gracias por entrar en directo a Castilla-La Mancha Despierta. Muchas gracias y un saludo. Gracias.